Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos con la unidad número 7. En esta oportunidad, en la lección 2.11, en la cual vamos a estudiar conteo por complemento, correspondiente al segundo año de bachillerato, por el licenciado Andrés Alonso Enríquez Villalobos. En el problema inicial tenemos esta situación. En una fábrica se cuenta con 6 ventiladores. Debido a que siempre se necesita que el lugar se mantenga fresco, al menos un ventilador se mantiene encendido. Determina cuántas formas hay para satisfacer esta condición. Puedes observar entonces acá en el diagrama que tenemos que los 6 ventiladores están encendidos, pero podría ser, dice, que puede estar menos de 6. Digamos que se apaga uno, por ejemplo, si apaga este, entonces hay 5 funcionando, no hay ningún problema. Pero también se podría apagar el segundo, se podría apagar el tercero, el cuarto y el quinto. Lo que no puede pasar o que no debe pasar es que todos estén apagados, sino que dice que debe de estar por lo menos uno encendido porque el lugar debe de mantenerse fresco. Entonces, esto es lo que no debe pasar, es de que todos estén apagados. Ahora se pregunta, ¿de cuántas formas hay para satisfacer que por lo menos uno esté encendido? Por lo menos uno significa calcular cuando esté encendido uno, cuando esté encendido 2, cuando esté encendido 3, cuando esté encendido 4, cuando están encendidos 5 o cuando están encendidos los 6, lo cual, como puedes darte cuenta, es bastante complejo. Entonces sale más fácil determinar cuando están apagados todos, es decir, cuando están ninguno encendido, es decir, como están ahorita, que solo es un caso. Entonces lo vamos a analizar de esta manera. Cada ventilador tiene dos opciones, estar encendido o estar apagado. Entonces, por ejemplo, acá todos están encendidos. Este lo podemos apagar presionando acá en off, lo apagamos, o lo podemos encender presionando acá en on. Entonces, de igual manera, este de acá lo podemos apagar presionando acá en off, o lo podemos también apagar o encender acá presionando en on. Y así entonces cada uno tiene dos posibilidades. Vamos a apagarlos todos para explicar ahora entonces eso de las dos posibilidades. Veamos. Las dos posibilidades son las siguientes. Para el primero tenemos dos opciones, estar encendido o estar apagado, igual para cada uno. Como son 6 ventiladores, entonces decimos que las formas en las que pueden estar esos 6 ventiladores, encendido o apagado, sería entonces 2 elevado a la sexta. Ese es el total de configuraciones diferentes que se podrían hacer con los ventiladores encendiéndolos o apagándolos de manera como se desee. Entonces, son 2 a la sexta casos totales o casos posibles que existen. Pero ahora, ¿cuántos son los casos en los que está apagado? Solo es uno, que es cuando todos están apagados. Entonces vamos a decir que el único caso que no cumple es cuando todos los ventiladores están apagados, es decir, solo un caso. Por lo tanto, el total de maneras en que al menos un ventilador está encendido es 2 elevado a la sexta menos uno, o sea 63. Comprendamos entonces, andábamos buscando que estuviera encendido por lo menos uno, pero lo hemos resuelto utilizando lo contrario, lo hemos resuelto utilizando el hecho de que no esté encendido ninguno. O sea, al total de posibilidades le voy a restar las que no cumplen la condición. Y las que no cumplen la condición, entonces, que en este caso solo es una, al restarla al total de posibilidades, obtengo las que sí cumplen la condición. Conclusión.
En ocasiones, la cantidad de casos que se pueden dar para que un evento o condición A suceda son demasiados y se vuelve difícil contarlos. Sin embargo, en ocasiones puede ser más fácil contar lo que no se pide, es decir, el complemento de lo que se quiere, y restárselo al total de maneras de ordenar todos los objetos sin condiciones, tal y como lo hicimos. Se nos pedía que por lo menos uno estuviera encendido. Entonces, al total de posibilidades sin ninguna condición, le hemos restado cuando no cumple la condición, es decir, cuando todos están apagados. Entonces, si denotamos el conjunto de todos los casos posibles por U, se tendría que, si A está incluido en U y el numeral de U o el número de elementos de U es finito, entonces se puede calcular el numeral de A de esta manera, restando al numeral de U los elementos que no cumplen A, es decir, el complemento. Por lo tanto, lo que hacemos en este caso por complemento es, al total de casos posibles sin ninguna condición, le vamos a restar los que no cumplen la condición y entonces obtenemos los que sí cumplen la condición. Veamos un ejemplo. Determina cuántas formas hay para ordenar 3 niñas y 3 niños si no se pueden estar las 3 niñas juntas. Observa que las niñas tienen que estar separadas, esa es la condición, pero separadas hay 6 espacios por todos, porque son 3 niños y 3 niñas. Pero estas niñas pueden estar separadas, pero pueden estar separadas usando los primeros asientos y un niño en medio, dejando 2 niños en medio, dejando 3 niños en medio, permutándolos entre ellos. O sea, es bastante complejo calcular esa condición. Entonces lo analizamos por complemento. ¿Qué sería el complemento de que las niñas que no vayan juntas? Que no vayan juntas es que vayan separadas. Entonces el complemento es que sí vayan juntas. Por lo tanto, vamos a calcular primero como que si las niñas fueran juntas. Si las niñas fueran juntas, tendríamos prácticamente 4 elementos. Tendríamos 4 elementos. El primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Por qué 4 elementos? Sería, como las niñas van juntas, se tomaría como un solo conjunto. Entonces tendríamos como un solo elemento. Tendríamos el elemento que es el grupito de niñas y los 3 niños. Entonces tendríamos, para el primer espacio podríamos colocar a cualquiera de los 4 elementos. Para el segundo a 3 elementos, para el otro serían 2 y para el último 1. Es decir que la cantidad de maneras de ordenar esos 4 elementos que son el grupito de niñas y los 3 niños sería de 4 factorial. Sin embargo, las niñas entre ellas pueden permutar. Entonces, si ya incluimos que el orden de las niñas que pueden permutar entre ellas sería el 4 factorial que ya habíamos obtenido acá, pero multiplicado por 3 factorial, que es el orden interno del grupito de niñas. Muy bien, ahora, ¿cuánto sería el total de formas de ordenar a los 6 elementos? Como son 3 niñas y 3 niños, el total de formas sería 6 factorial, porque tendríamos, viéndolo sin ninguna restricción, tendríamos 6 elementos, en el cual tendríamos 6, 5, 4, 3, 2, 1, o sea 6 factorial para ordenarlos. Ahora recuerda que la fórmula dice, para calcular el cardinal de un conjunto, por ejemplo en este caso me está pidiendo el número de ordenamientos que podemos hacer si no pueden estar juntas las 3 niñas. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? De esta manera. A 6 factorial, yo le debo, 6 factorial es el total de maneras posibles en que se pueden ordenar los 6 elementos, sin ninguna restricción. A eso yo le voy a restar
la cantidad de formas de ordenarlo cuando las niñas van juntas. Y entonces, si al total yo le resto la cantidad de ordenamientos cuando las niñas van juntas, lo que obtengo es la cantidad de ordenamientos cuando las niñas no van juntas. Es decir, 6 factorial menos 3 factorial por 4 factorial, lo cual es 576. Por lo tanto, se pueden ordenar de 576 formas diferentes, garantizando que las niñas no van juntas. Llegamos así a la sección de problemas, en donde te invito a resolver cada uno de ellos. Como un apoyo adicional, te ayudaré con el ejercicio número 1, el cual dice así: determina cuántos números de 7 cifras se pueden formar en código binario, es decir, solo puedo utilizar el 0 y el 1, de modo que la multiplicación de todos los dígitos del número sea 0. Por ejemplo, algunos números de 7 cifras que puedo formar usando el código binario serían estos, por ejemplo. Observa, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Eso es un número en código binario. Si yo multiplico 0 por 0 por 0 por 0 por 1 por 0 por 1, obtengo 0. ¿Por qué? Basta con que haya un 0 para que al multiplicarme dé 0. Entonces, esta da 0. Otro sería este, cuando todos son 0. Otro podría ser cuando hay solo un 0. ¿Cuánto da el producto de esta cantidad? Da 0, porque 0 por 1 por... no importa cuánto me dé ese otro, porque como hay un 0, ese me absorbe todo lo demás. Entonces observa que también podría darse el caso particular cuando todos sean 1. Y cuando todos son 1, entonces el producto me va a dar 1, no me va a dar 0. Pero bien, nosotros nos estamos interesando dice de modo que al multiplicar todos los dígitos el número sea 0. O sea que me interesan cualquier arreglo menos este. Este no me interesa porque este es el único que no da 0 el producto. Entonces lo hacemos por complemento, porque es más fácil contar los que no me dan 0, porque solo es 1, que contar todos los que me dan 0, que es una gran cantidad. Entonces veamos. De acuerdo a la fórmula que hemos dicho, tenemos entonces que calcular cuántos números de 7 cifras podría formar usando ceros y unos sin ninguna otra restricción. Es decir, tendríamos 7 rayitas y en cada rayita yo tengo entonces dos opciones. Coloco un 0 o coloco un 1. Así en cada rayita tengo dos opciones. Por lo tanto, la cantidad de códigos de números de 7 cifras con código binario que se pueden formar sería 2 a la séptima. Eso sin ninguna restricción. Simplemente la restricción de que sea un código binario. Pero ahora recuerde que lo que nos interesa es determinar que el producto sea 0. Ya dijimos que eso es complejo, entonces mejor lo que hacemos es que al total de maneras que se pueden formar números de 7 cifras con código binario, yo le voy a restar las que no me dan 0, que solo es una. Entonces tendríamos que es la única, cuando todos son 1, que no me da 0 el producto. Por lo tanto, el total de números de 7 cifras en código binario cuya multiplicación da 0 sería 2 elevado a la séptima menos 1, porque solo es 1 el que no cumple. Y eso sería 128 menos 1, o sea, 127. Muy bien, de esta manera llegamos al final de este video. Espero te haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo video.